virus es un verdadero parásito que utiliza el ADN de la célula para poder, ¿no es cierto?, replicarse. Y por lo tanto, al interiorizarse la célula y el DNA, afecta al DNA, lo cual afecta la presentación de antígenos propios. Y por lo tanto, eso es detectado por esta célula, ¿no es cierto?, citotóxica que la destruye. A eso vamos a enfocar. En este caso, no es específicamente ADN, sino que el macrófago engloba todo un componente. Y principalmente, para que vean, imagínense, lo específico que llega hasta esta situación. El macrófago se produce un procesamiento de toda esta estructura. Y dentro de ese procesamiento va a utilizar los componentes que tienen mayor posibilidad de producir una respuesta inmune. Y que generalmente son estructuras proteicas. Como la materia prima para... Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay bacterias que presentan toxina. Y a veces la toxina, que es endógena, que es interna, endotoxina, la toxina es una estructura proteica. Y esa toxina es la que puede utilizarse finalmente, ¿no es cierto?, o parte de la toxina para ser reconocida y provocar la respuesta, ¿no es cierto?, frente a esa agente agresor. Bueno, esto tiene una gran variabilidad. Bueno, lo más específico de gran variabilidad es el anticuerpo. Es decir, existe un anticuerpo para cada agente, ¿no es cierto?, específico agresor. Y eso da una gran especificidad, ¿no es cierto?, de esa secuencia aminoácidica del anticuerpo. Aquí también es muy específico, pero no del grado tan específico como el anticuerpo. Pero ¿qué es lo que es interesante? Esta gran variabilidad de secuencia aminoácidica que permite presentar una amplia variedad de antígenos se refiere a la capacidad del DNA. Es por eso que la endogamia provoca que la inmunidad sea baja, porque esta variabilidad es menor y por lo tanto la capacidad de presentar antígenos y por lo tanto la capacidad de enfrentar, ¿no es cierto?, enfermedades es menor. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con varias especies. Por ejemplo, los grandes felinos. Los grandes felinos se sabe que es muy probable que en 20-30 años, si no trabajan en forma ardua los parques zoológicos, van a desaparecer, se van a extinguir. ¿Por qué? Por un lado, porque su hábitat se ha reducido. Y al reducirse, ¿no es cierto?, su población se ha reducido. Y eso ha provocado mucha endogamia. Y resulta que a su vez empiezan a ser agredidos por agentes agresores, los cuales tienen menor capacidad de responder. Y se empiezan a morir. Por ejemplo, años atrás se probó una mortandad en el parque de Serengeti, una mortandad impresionante de leones con tuberculosis. ¿Y por qué? Porque comían bovinos que tenían tuberculosis. Y empezaban a morir una cantidad impresionante. Así que eso es un poco lo que, ¿no es cierto?, ocurre. Por ejemplo, en Australia tuvieron un problema, y no sé si lo han solucionado o lo han descubierto bien, un problema con dos especies, que fue el koala, representaría, ¿no es cierto?, de Australia, y el demonio tasmanio, que están empezando a tener problemas con agentes agresores y mortandades bastante amplias y estaban diezmando bastante su población. Por ejemplo, el koala con clamidias. Y por lo tanto, se estaba viendo qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Ok? Bueno. Hay un chileno trabajando ya con los demonios de Tasmania justamente por el problema de la endogamia que están teniendo porque están demasiado reducidos. Exactamente. ¿Alguno de ustedes conoce un demonio de Tasmania? ¿No? ¿Saben por qué le llaman demonio de Tasmania? Sí. Porque son terribles. Es la especie que tiene la mordedura más potente, ¿no es cierto?, de los marsupiales, ¿no es cierto?, mamíferos en general. Por la mordedura se está transmitiendo un virus que le provoca un tumor en la cara. Exactamente. Yo tuve la posibilidad de conocer, ¿no es cierto?, de mono de Tasmania, y bueno, ya uno lo coloca bastante alejado, porque si uno acerca la mano, te saca el dedo. Son sumamente agresivos. Sumamente agresivos. Bueno, resulta de que existe
existen barreras biológicas, siendo la barrera biológica más compleja la membrana plasmática. Y vamos a ver que las moléculas traspasan la barrera biológica por diversos mecanismos. Y aquí tenemos una serie de mecanismos por los cuales una gran diversidad de moléculas traspasan diversas barreras biológicas. La fagocitosis, que ya hemos hablado, y que viene del término comer, y que implica englobar, vamos a ver, englobar, ¿no es cierto?, una partícula o una estructura grande, ya viene el término, ¿no es cierto?, macrófago, o sea, una estructura grande que fagocita. Y asociado a este proceso de fagocitosis, muy semejante, ¿no es cierto?, tenemos los fenómenos de endocitosis y exocitosis. Lo vamos a ver. El proceso de pinocitosis, que viene del término pinien, que significa bebé. Y aquí está enfocado a que una solución se incorpora. Por lo tanto, solvente es el agua más solutos disueltos en esta solución. Estos procesos tienen una estructura más o menos global similar. Después pasamos al fenómeno de difusión. Y vamos a ver que existen diferentes tipos de difusión. La difusión simple, a través de poros, o a través de estructuras, por ejemplo, como el caso de la membrana lipídica. Y vamos a entender que la difusión simple es un fenómeno físico básico, que es tratar de ocupar el mayor espacio posible. ¿Y por qué? Por la energía cinética de las moléculas. Vamos a analizarlo. El fenómeno de difusión facilitada, que corresponde, como su nombre dice, a una difusión que se facilita por un componente proteico que se encuentra en la membrana. Y un tercer proceso de difusión es una difusión especializada, conocida como transporte activo, mediante la funcionalidad de una estructura proteica de membrana llamada bomba, donde se requiere un gasto energético importante. Y otro proceso de traspaso, que ya algo mencionamos delante, corresponde al fenómeno de filtración, que podemos enfocarlo a un líquido, podemos incluso analizarlo con respecto a un gas, en el sentido de que es obligar a pasar un gas o un líquido a través de una barrera. En el caso de un líquido, ¿cómo pasa una barrera? Por fuerza. ¿Qué fuerza? Fuerza hidráulica. ¿Y qué es lo que es la fuerza hidráulica? ¿Analizamos la fuerza hidráulica? ¿Perdón? Fuerza del agua, frente a cualquier barrera que se lo ponga. Es la fuerza más devastadora de la naturaleza. Pero a pesar de ello, ¿no es cierto?, muchos procesos fisiológicos se explican por la fuerza hidráulica. Por ejemplo, la circulación sanguínea. La sangre circula por presión hidráulica, llamada específicamente presión hidrostática, en esta red cerrada de conductos que son los sanguíneos. ¿Pero quién le da la presión? La bomba hidráulica que es el corazón. Es un músculo especializado. Y por lo tanto vamos a entender más adelante el funcionamiento cardíaco y así vamos a ir entendiendo qué ocurre cuando la presión baja o qué ocurre cuando la presión es muy alta. La filtración de un gas es forzar pasar el gas hacia una barrera. Y por ejemplo tenemos el caso, ¿no es cierto?, del famoso aire acondicionado, ¿eh?, que el aire, ¿no es cierto?, pasa por un filtro, etc. Y que desgraciadamente es bastante maligno un aire acondicionado, porque hace recircular el aire, y si eventualmente hay un agente, un germen microscópico, el filtro no lo detiene, sino que lo deja mantener. Los cuadros respiratorios se expanden fácilmente, ¿cierto?, por los famosos aire acondicionados. Bueno, ahí tenemos el proceso de fagocitosis. Por ejemplo, un agente o una partícula de alimento podría incorporarse mediante la emisión de pseudópodos. Por tanto, se deforma, ¿no es cierto?,
la célula y engloba la partícula y forma una vesícula llamada vesícula fagocítica o fagosoma. Pero vamos a ver qué importancia tiene. Por ejemplo, el caso de mecanismos defensivos para destruir agentes como ejemplo bacterias. Enfocado específicamente a la destrucción. Por ejemplo, se introduce la bacteria y esa bacteria introducida se lisa, producto de que se le incorporan enzimas y de esa manera se destruye. En forma paralela, en el caso del macrófago, parte de esos componentes se utilizan, como ya vimos, para presentar antígenos exógenos y desencadenar una enfermedad. Aquí tenemos el caso de una fagocitosis más específica, producto de que aquí tenemos lo que se conoce como bacteria opsonizada. ¿Qué significa? Que aquí hay un proceso ya un poquito más específico donde a la bacteria se le agrega un anticuerpo específico y además se incorpora otro componente proteico que se encuentra en circulación y que participa en los fenómenos inmunes que corresponde, no sé si lo conocen, a la estructura del complemento. En inmunología lo van a ver. Son proteínas, ¿no es cierto?, llamadas proteínas del complemento, que tienen un rol muy importante desde el punto de vista inmunológico general y desde el punto de vista inmunológico específico.